Esto es Legión Coleccionista, el podcast donde el mundo del coleccionismo no tiene límites. Hola, bienvenidas a un nuevo episodio de Legión Coleccionista, el podcast donde hablamos de todo tipo de coleccionismo. Yo soy Lilia y les recuerdo que nos pueden seguir en nuestro Instagram, TikTok y YouTube Music, que los encuentran como Legión Coleccionista Podcast. Hoy visitaremos a uno de los personajes más icónicos del cine, la literatura y de los medios más populares de terror, Frankenstein. Desde su creación literaria en 1818 hasta las pantallas de cine y televisión, pasando por novelas gráficas, figuras de acción y de ahí al dominio público, el legado de Frankenstein ha dejado huella en múltiples formas coleccionables. Exploraremos su impacto cultural, los objetos que le rinden tributo y cómo su presencia, curiosamente, sigue viva hasta hoy en día para que la sigamos coleccionando. ¿Por qué sigue siendo un ícono en el siglo XXI? ¿Por qué cada vez que llega Halloween sus figuras y disfraces invaden tiendas y nuestros corazones? ¿Es cierto eso de que Frankenstein es una verdadera mina de oro en el mundo del coleccionismo? Porque, seamos sinceros, todos queremos tener un pedacito de ese miedo y esa magia en nuestras estanterías. Desde adornos hasta peluches y hasta una que otra pieza de arte contemporáneo, este monstruo sigue siendo un must-have para los que amamos las historias oscuras y retorcidas. Así que si están listas y listos, enciendan sus máquinas de reanimación mental y acompáñanos en este episodio, donde aprenderemos un poco de todos los rincones del fascinante y coleccionable mundo de Frankie. Hoy me acompaña de nuevo mi amigo Lalo Banda. Hola amigo, ¿cómo estás? Hola Lili, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. ¿Ya listo para estos episodios especiales de Halloween? Listísimo, es la mejor época del año, entonces vamos a darle a Frankenstein. Perfecto, y con la intro estoy casi segura de que habrá quien esté pensando, pero Frankenstein es el doctor, no es el monstruo. Y sí, y ya con eso estamos empezando con el primer dato coleccionable del día. Este es un error clásico, pero es parte del encanto de este personaje. La confusión misma ha contribuido a su legendaria permanencia hasta hoy en día. Frankenstein, o mejor dicho, el monstruo de Frankenstein, nació de la pluma de Mary Shelley en el año de 1818, en su obra Frankenstein o el moderno Prometeo. Lo que comenzó como una historia de terror gótico, pronto se convirtió en una alegoría sobre la humanidad, la creación y hasta la discriminación. Su transición del papel a la pantalla en los años 30, con la icónica interpretación de Boris Karloff, fue solo el inicio de una larga travesía por el mundo del coleccionismo, ya que se ha transformado en una figura venerada no solo por su importancia cultural, sino por el impacto visual que ha tenido a lo largo de las décadas. No solo es una criatura de pesadillas, es un símbolo de todo lo que tememos sobre la ciencia y, admitámoslo, el rechazo social. Desde que Mary Shelley lo trajo a la vida, su monstruo ha sido mucho más que un simple engendro hecho de retazos de no vivos. Y esto lo escuché hace poco. Para algunos, es el primer influencer de terror. Antes de que Instagram existiera, este gigante ya estaba marcando tendencias con su cabeza cuadrada, su andar torpe y esos icónicos tornillos en el cuello. Hablamos de alguien que lleva siglos arrastrando sus pies por los pasillos oscuros del cine, la literatura, ahora el stream y figuras coleccionables que cada año se superan en detalles. Pero lo más importante es que aún está vigente. En tu opinión, amigo, ¿cuál ha sido la interpretación visual o artística más impactante de Frankenstein en los últimos 100 años? Que todo coleccionista del género de terror o ciencia ficción, si puede, debe de tener. Híjole, qué pregunta. En los últimos 100 años. Pues que en los últimos 100 años justamente hemos visto a la criatura de Frankenstein, pues desde el clásico monstruo de Boris Karloff hasta versiones más modernas y más psicológicas, ¿no? Por ejemplo, ahí está la versión de Robert De Niro para el filme de 1994 que protagonizó y que dirigió Kenneth Branagh. Está por ahí una versión muchísimo más moderna para la televisión hecha por una actriz llamada Vanessa Angel, igual no sé si la recuerdan, en una serie de televisión llamada Weird Science. Que de hecho, Weird Science, el principio de la serie, literal los créditos, era una parte de la novia de Frankenstein. En México tenemos a Frankie, que hacía a Roberto González, el hijo de Cepillín, en el show de televisión que tenía él. Está Herman Monster, interpretado por Fred Queenie, para el show de igual de la TV, pero del 64, de The Monsters. Y no muy lejano, vamos a tener dos iteraciones, una dirigida por Maggie Gyllenhaal, para una película que se va a llamar The Bride, y va a ser Christian Bale, la criatura. Vale. Por ahí hay unas fotografías en internet, si pueden buscarlas. Pinta muy bien. Y por ahí también vamos a tener una para Netflix que anda filmando Don Guillermo del Toro con Jacob Elordi, que va a ser la criatura. Entonces, pues está difícil, Lili, pero bueno, ya si tenemos que escoger una que todo coleccionista debería de tener, yo le apostaría sin duda al diseño de Bernie Wrightson para la adaptación de la novela del 74.
esas ilustraciones, la verdad, si tienen oportunidad de echarles un ojo, son muy buenas. Yo creo que resumen mucho este mood de oscuridad y de gótico que tiene per se la historia de Mary Shelley. Capturan mucho este rollo de soledad que pinta el personaje, la criatura, y pocas obras gráficas, la verdad, han logrado esto. O sea, es como literal si Mary Shelley hubiera hecho esta historia en dibujo, porque de verdad tiene una manera, Bernie Grayson, de retratar lo que le pasa a la criatura muy única. Y escojo a Bernie porque va a cobrar mucha relevancia, porque el director mexicano del que le estaba platicando ahorita está tomando como referencia para el look and feel de la película que va a ser para Netflix, estos visuales de Grayson. Ahora, sobre Grayson, pues nada más apuntar que es el hombre detrás de la cosa del pantano, además para que se den una idea de quién es y de qué tipo de trabajo llegó a hacer, ¿no? Porque es importante. Y también Grayson fue colaborador asiduo de Stephen King. De hecho, para la edición de la versión de Frankenstein, de King of Terrors, se avienta un prólogo, así que sin duda yo creo que esa sería la iteración de Frankie que elegiría, y esas serían mis razones. Es que tiene como muchas interpretaciones. Cuando estaba haciendo el guión, digamos que este monstruo como que en la cultura pop de repente rebota de muchas maneras. En una lista que vi, por ejemplo, incluían al joven Manos de Tijera, que es una especie de Frankenstein. Es que justamente, y estás tocando un punto que quería mencionar, no sabía cómo, pero me acabas de dar literal el cue para hacerlo. Hay una especie justamente en el cine por sí solo, ¿cómo lo podríamos llamar? Como un complejo, quizás, ¿sabes? De Frankenstein, en el que cualquier gente, por ejemplo, no sé, se me ocurre, Rob Bottin, artista de efectos especiales, hizo The Thing, hizo Alien, o sea, trabajó en el departamento de efectos especiales, por ejemplo, de The Thing y de Alien. Está Stan Winston, él trabajó para Terminator y para Jurassic Park. Está Rick Baker, el que hizo Lobo Americano en Londres. Está Tom Woodruff, que trabajó con Guillermo del Toro para hacer Hellboy y para hacer Pacific Rim, que de alguna manera Pacific Rim no nada más está conectada con Frankenstein por el director que la hace y por la fascinación que tiene por él, sino porque también son como especies de criaturas a las que los humanos les dan vida, ¿no? Entonces, ya nada más para cerrar este choro, pues está David Allen. Por ejemplo, David Allen estuvo trabajando en los efectos especiales de Matrix y de Star Wars. Y todos ellos, ¿qué tienen en común? Pues justamente eso, que han creado monstruos, criaturas, muy al estilo de lo que el doctor Victor Frankenstein hace en esta historia, ¿no? A través de maquillaje, a través de prostéticos, a través de, ¿cómo le podemos llamar? Inventiva, con la que ellos llevan al mundo real a través de los efectos especiales criaturas en el cine, ¿no? Yo creo que eso es algo muy particular y que tiene como esta analogía dentro del mismo cine con esta historia. Y creo que el impacto de Frankenstein en la literatura fue inmediato, y de ahí se desató todo lo que conocemos hasta hoy en día. No solo sentó las bases del género de la ciencia ficción y el terror, sino que también abrió la puerta a que el cine le diera la inmortalidad derivada de una imagen visual que todos asociamos con él. La cabeza cuadrada, tornillos en el cuello y ese andar torpe y pesado. Pero pienso, y esto ya te lo había comentado cuando hablamos de los monstruos de la Universal, es que es una historia al mismo tiempo tan triste que también estableció el tono trágico y melancólico que definiría el personaje. ¿Y qué más coleccionable que eso? Que es humanizar al monstruo para darle la vuelta a la psicología del personaje y demostrar que los humanos somos las verdaderas bestias. Si pudieras entrevistar a Mary Shelley sobre cómo su creación ha evolucionado en la cultura pop y en el coleccionismo, ¿qué le preguntarías, amigo? ¿Crees que estaría contenta con las representaciones modernas de Frankenstein para coleccionar? Híjole, si pudiera entrevistar a Mary Shelley, yo le haría 1,000,000 de preguntas. Pero si tuviera que elegir unas poquitas, mira, de entrada le preguntaría cómo se siente al ver que su criatura sigue viva y coleando sobre todo. O sea, está viva y coleando en la cultura popular después de tantos años, ¿no? Me encantaría saber si está sorprendida, si le gusta cómo han representado a su criatura, o incluso si se siente un poco, no sé, como invadida en el sentido de que se apropiaron de él y cada quien presenta su iteración de la criatura dependiendo de cómo lo interpretes. ¿Y qué otra cosa le podría preguntar? Le preguntaría sobre el mensaje más importante de Frankenstein. ¿Por qué? Porque siento que es una historia que tiene un montón de lecturas. De hecho, yo son de los pocos libros que he releído en mi vida, y de la misma forma es una de las películas a las que cada cierto tiempo regreso porque tiene un montón de lecturas. Entonces sí me gustaría preguntarle a Mary Shelley cuál es el mensaje que ella nos quería transmitir con Frankenstein y cómo cree ella que ha evolucionado a lo largo del tiempo. A veces siento que la gente estamos más enfocados en el horror y en el monstruo en sí. Al menos yo lo percibo desde otro punto muy distinto, justamente así como un poquito
haciendo eco de lo que tú estás mencionando, y es que esa criatura tiene una profundidad tan enorme, tan grande, tan humana y tan lejana al mismo tiempo de los humanos. Híjole, sí, sé que sí son muchas preguntas, pero no sé, le preguntaría, no sé, ¿qué opina de las adaptaciones más modernas, por ejemplo, ¿no? En las que ya se habla sobre todo del tema ético y tecnológico, que también va implicado ahí, ¿no? Es una historia que tiene muchas implicaciones, no nada más éticas, sino también muy tecnológicas, muy de ciencia ficción. Entonces, por último, ¿qué más le podría preguntar? Pues no sé, que si cree que su historia sigue siendo relevante en un mundo tan diferente al que había cuando ella lo creó, ¿no? Porque a fin de cuentas, siento que Mary Shelley crea un arquetipo de historia que responde a ciertas inquietudes que se planteaban en su época, y saber justamente eso, ¿no? Que nos contará si considera que el espíritu de esa historia sigue siendo relevante hoy en día, o si ya nosotros más bien estamos muy enamorados de su historia y nos negamos a evolucionar, quizás, aunque no lo veo así, está difícil. Y por último le preguntaría, ya sé que había dicho por último, pero hay algo que me llama mucho la atención y siempre me ha llamado mucho la atención, y no entiendo por qué la Universal nunca ha hecho nada en la versión del 31 de James Wade, y es que el crédito de la historia está asignado a la esposa de Percy B. Jackson. O sea, literal, vayan y búsquenlo cuando quieran, en el momento que sea. Y la Universal tuvo el descaro en ese entonces. Digo, sabemos que nuestra sociedad a veces evoluciona a pasos muy agigantados y a veces a pasos muy, muy lentos, pero feamente, en lugar de poner Mary Shelley, el crédito es basado en la historia de la esposa de Percy B. Jackson, que era Percy B. Shelley, perdón, que era justamente el esposo de Mary Shelley. Un poco machista, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarle si eso no le enoja o no le enojaría, o cómo se lo hubiera tomado, no sé. Está muy interesante, amigo. Yo creo que sí estaría contenta con las representaciones modernas, porque como ya lo hablábamos, como que este arquetipo pues rebota en varios productos de la cultura actual. A mí no me gustó personalmente la de Pobres Criaturas, pero es que es una Frankenstein moderna, que tiene muchos de esos carnales y lo que quieras, pero pues es que es eso, la historia realmente a mí me parece muy triste en ese aspecto, porque sí, él acepta que es un monstruo, ella acepta que es un monstruo, lo que sea, pero estos deseos tan humanos son lo que a mí me parte el corazón, que dices, ay, ¿por qué no se pudo quedar como con su naturaleza monstruil, sino que ya salta a esta parte humana que a veces nos atormenta a todos? Entonces, yo sé que hay muchas interpretaciones bizarras, también lo hablamos cuando grabamos Vampiros del cine y la televisión, que teníamos desde Crepúsculo, Mona la vampira, y acá la otra vez estaba viendo de Frankenstein, el monstruo amigable. Digo, no sé si estaría conforme con eso, pero siento que aún así no se ha desvirtuado tanto su esencia como los vampiros. Ahí sí, yo creo que nosotros somos los que lo hemos adjetivizado como un monstruo. Y creo que le decimos monstruo, pero en realidad los monstruosos somos los humanos, porque, por ejemplo, en la historia originalmente, ahí lo abandonan, o sea, literal, lo deja, o sea, lo primero que hace el doctor Víctor Frankenstein después de lograr por fin traerlo a la vida, es abandonarlo. Entonces, híjole, a mí ese personaje, y es uno de los personajes que cuando lo veo y cuando lo leo, siempre termino muy desolado, porque ese abandono, no sé, me lleva a mi niño interior a decir, ay, qué fuerte, ¿por qué lo dejaron solito, no? Porque aparte, sin saber caminar, sin saber, o sea, y él aprende a hacer todo eso en muy poco tiempo, ¿no? En la historia, por ahí hay una parte donde él se da cuenta de que es un ser que tiene la capacidad de ser bondadoso, pero después se termina convirtiendo en la otra cara de esa misma moneda, bondad, maldad, pero justamente no es algo que él decida. No sé, yo ese libro de verdad me fascina mucho, porque cuando se vuelven a encontrar y empiezan a platicar después de haberle hecho la vida difícil un poco al doctor Víctor Frankenstein, y estos encuentros en los que él le pregunta, no sé, digo, para la gente que es creyente, es como tener la oportunidad de sentarte con Dios y decir, oye, dude, ¿por qué hiciste esto? Oye, ¿por qué hay hambre y sufrimiento en el mundo? O sea, no te pases, ¿no? O igual, no sé, o sea, si alguno de ustedes tiene un issue con su padre o con su madre, es como sentarte y reclamarles directamente. O sea, eso a mí, por ejemplo, me fascina. Y te digo, yo de alguna manera, yo soy pro criatura. Yo, la verdad, siento que el mundo es muy injusto con la criatura, y digo, eso ya es alucine mío. Pero para mí no es un monstruo. Yo creo que somos más monstruosos los humanos por hacer lo que le hacen a esta criatura.
y lo que termina siendo, porque aparte de todo, pues lo convertimos en, por ejemplo, en el filme de Wells, pues es un villano, literal, conviertes en un villano. Y ahí el argumento es que trae el cerebro de un asesino. Uh-huh. Entonces, como si eso ya te justificara. Ajá, dice, bueno, es por eso ahorca gente, ¿no? O sea, realmente el ethos del personaje va muchísimo más allá y es un personaje fascinante, es muy, muy fascinante y creo que también viendo el filme de Wells hay una parte que creo que es de lo que se apropia Mel Brooks cuando hace al joven Frankenstein, que están en la cátedra esta de anatomía y entra Fritz, que, ojo, también esa es la otra. No sé en qué momento, yo estaría padre averiguarlo, en qué momento Igor se convirtió en el ayudante del doctor Frankenstein, porque en el filme, por ejemplo, se llama Fritz, el ayudante, igual es un jorobado y todo, ¿no? Y cuando se mete a robar el cerebro que le van a poner a la criatura que va a ser Boris Karloff, se le rompe el cerebro bueno, por así decirlo, y entonces tiene que llevar el del criminal. Ya eso, o sea, es como para una comedia de enredos, nada más que pues la película se va hacia otros lados, ¿no? Pero eso creo que es lo maravilloso de esta historia, que tiene tantas y tantas lecturas que le puedes dar, que te da para crear cosas muy cómicas, como el Frankie que veíamos en la televisión mexicana nosotros con el tema de Blue Moon de fondo, siempre que se equivocaba, hasta cosas ya más locas como ahora que va a salir la caricatura esta de Comando Monstruoso, ¿cómo se llama? La que va a ser James Gunn, que va a salir la novia de Frankenstein, de hecho, forma parte de ese comando. Sí, en el guión no quise incluir como todas estas variaciones de las películas porque son más de 50. Hay unas cómicas, hay otras más serias, algunos dicen que la de la novia de Frankenstein es la mejor. A muchos de nosotros no nos tocaron esas películas, ya las vemos como de rebote, pero las nuevas generaciones ya tienen más así como, bueno, los niños chiquitos, ¿no? La de Hotel Transilvania. Entonces, hay como muchas interpretaciones y más bien me quise enfocar como en esta figura, como en la personalidad, como en ese arquetipo que nos han manejado desde que salió en la literatura. Y como ya hemos hablado, Frankenstein es más que un monstruo, es un espejo que refleja nuestras ansiedades más profundas, desde los peligros de jugar a ser dioses con la ciencia hasta la eterna lucha por ser aceptados en un mundo que nos juzga por nuestras apariencias. Para los coleccionistas, es un reflejo de cómo las historias más antiguas pueden evolucionar y mantenerse vigentes. Desde juguetes hasta cómics y desde libros hasta películas, el monstruo de Frankenstein sigue caminando entre nosotros. Es por eso que llegamos al top coleccionista del episodio con algunos de los ítems más valiosos de este personaje. En el número 5 tenemos las primeras apariciones de Frankenstein en los cómics. Tanto Marvel como DC Comics han creado sus propias versiones del monstruo. En los años 70, Marvel publicó una serie titulada The Monster of Frankenstein, que reimaginaba el personaje en un contexto victoriano lleno de vampiros y otros monstruos. Mientras tanto, DC introdujo a Frankenstein como un cazador de criaturas sobrenaturales en Frankenstein Agents of Shade, una versión más moderna y heroica del personaje. Las ediciones limitadas o con portadas variantes son especialmente valiosas. Y aquí, como siempre, les vamos a subir las fotos a las redes sociales. Si ustedes se meten a eBay a buscar cómics de Frankenstein y los acomodan del precio mayor al menor, aquí tenemos, por ejemplo, uno que cuesta $1,350 con una certificación CGC de 9.6 de 1973 de Marvel. Algo así como 26,832 pesos mexicanos. Justamente ese cómic es en el que está basado Creature Commando, se llama, la serie animada que va a sacar James Gunn para Max. Y de ahí sale Frankenstein, Hombre Lobo, está la momia, pero están en modo superhéroe, ¿no? Entonces es importante y va a tener mucho, o va a dar mucho de qué hablar. Igual a lo mejor me estoy equivocando el nombre, pero es este cómic. Sí, es el de Agent of Shade, el de DC. El ejemplo es el de Marvel, pero aquí tenemos otro que dice Premium Horror Briefer. Es de otra editorial, no es de Marvel ni de DC. Dice Frankenstein 24, CGC con una calificación de 4.0, Monsters Reflection. Este cuesta 19,874.59 pesos mexicanos y el año es de 1953 y es un cómic. Entonces, Frankenstein en cómic, si pueden, yo creo que es una buena apuesta en esto del coleccionismo. Sin duda, y es que también hay que, bueno, ya lo habíamos dicho en la primera temporada, es miembro de una de las primeras franquicias de cine que se hicieron exitosas, ¿no? Entonces, pues es garantía.
Sí, en el siguiente punto tenemos que Frankenstein también ha sido una figura recurrente en la televisión. Quizá uno de los ejemplos más notables es la serie de los años 60, Los Monsters, de la que ya nos habías comentado, donde Herman Munster, una versión cómica y caricaturesca del monstruo de Frankenstein, fue el protagonista de una comedia familiar. A pesar del tono ligero, Los Monsters se convirtió en un clásico de la televisión y las figuras de acción y memorabilia relacionadas con la serie son objetos de culto entre los coleccionistas de la nostalgia televisiva. Otras series como Penny Dreadful en años recientes han retomado el personaje desde una perspectiva más oscura y gótica, lo que ha generado una nueva ola de interés por figuras y objetos relacionados con Frankie. En este punto, también incluimos cartuchos y ediciones originales de videojuegos retro donde aparece el monstruo, como los de la serie Castlevania o títulos como Frankenstein The Monster Return. Tienen un valor nostálgico y son muy buscados por coleccionistas de videojuegos. Igual, si ustedes se meten a eBay, que es como nuestra fuente principal para los top coleccionistas, hay un juego de cartas casi completo de los Monsters de 1964 de $1,930, algo así como 38,359 pesos mexicanos, por unas tarjetas que ni siquiera están completas. Están bien bonitas. Para los que son fans de los Monsters y de Frankenstein, están bien padres, aparte porque traen como unas frases en el pie de cada carta. Entonces, y aparte ese personaje es graciosísimo. Tiene un vis cómico increíble. Digo, están los Adams, pero pues los Adams no son los Monsters y los Monsters serán divertidísimos. Y sí, tiene una gama tan amplia que tienes al Monster. Y ahorita que decías de Penny Dreadful, es cierto, el personaje que hace Rory Kinnear de Frankenstein es completamente oscuro, pero al mismo tiempo es muy existencial. O sea, sí, no, es increíble como un mismo personaje puede darte registros tan variados o te puede dar para una gama tan amplia de retratar un estado de ánimo que te puede llevar a reflexionar o que te puede llevar a la risa, ¿no? Y los Monsters son cotizados. Yo creo que estaría bueno también hacerle su episodio. Digo, no es Frankie, pero una muñeca réplica de Eddie Monster, 27,825 pesos mexicanos. Un kit modelo Aurora de Monsters, 29,813. Una maqueta estatua de 15 pulgadas, 25,000 pesos. Entonces, también ahí hay algo interesante. Y hablando de los videojuegos que nombraba, por ejemplo, ese de Frankenstein The Monster Returns, ese está un poquito más accesible, cuesta $300, pero aún así no es barato para un juego que la verdad casi no conozco a nadie que lo haya jugado. Son 5,962 pesos mexicanos. Pero pues hasta su versión en videojuego tiene. Habría que ver qué tan jugable está. No vaya a ser como esas versiones de videojuegos de Viernes 13. No sé si en algún momento te tocó jugarlas. Eran horribles, pero habría que ver qué tal está. Yo tampoco lo tenía como en el registro. Y pues literal es un cartucho, ¿no? Pero habría que ver qué tan bueno está el juego, qué tan desarrollo de historia tiene, o si simplemente es un Jason ahí repartiendo cuchillazos en un template genérico. En el siguiente punto tenemos las figuras detalladas y articuladas de Frankenstein, producidas a través de los años, las cuales son muy populares entre los fans de terror. Tenemos aquí los kits de modelismo de Frankenstein de Aurora de 1961, que permitían a los fans ensamblar y pintar figuras del monstruo. Son muy buscados, y las versiones en su empaque original pueden valer miles de dólares entre los coleccionistas de juguetes vintage. Figuras de acción de Mego producidas por ellos en los años 70 son altamente codiciadas también. Si están en buen estado y en su caja original, pueden alcanzar altos precios en el mercado del coleccionismo de juguetes clásicos. Recientemente, las figuras de NECA y Sideshow Collectibles son muy populares. Las ediciones limitadas o exclusivas para convenciones pueden volverse piezas claves en las colecciones modernas. Y aquí estoy viendo un kit de 1961 Aurora igual de eBay, $650. Nuevo, no está pintado, 12,919 pesos mexicanos. Pero después tenemos una estatua de Sideshow Collectibles. Esa cuesta $2,199. 43,706 pesos. Y este es el que me voló la cabeza. Tenemos una edición igual de pantalla plateada. Es un busto de la cabeza de Frankie marca Sideshow. $5,600. O sea, si le sobra algo así como 111,303 pesos mexicanos, puede ser suyo. Pero este sí está increíble. Es como del tamaño real de la cabeza del actor. Está increíble. Y aparte que está increíble, qué tan bien hecho está el producto que está usado y vale eso, ¿no? Sí. No es un producto nuevo, ya está usado, pero la verdad es que la calidad del producto está genial. O sea, y como dices tú, es una réplica aparte a escala real de el busto de Boris Karloff.
Sí, y aquí mismo, también para que se vayan para atrás, tenemos un Freddy Funko como Frankenstein que brilla en la noche, nada más cuesta $7,000. O sea, está más caro que el busto de 111,303 pesos. Aquí, si ya escucharon el episodio de Coleccionando Funkos, van a entender el por qué estos Freddy Funkos, que es la mascota oficial de la marca, son tan coleccionables. Usualmente estos los dan como en ciertas convenciones. Esta es edición especial, supongo que igual, como en ese episodio platicábamos, está limitado a 10 piezas. Pero es un Freddy Funko disfrazado de Frankie, $7,000. Está interesante también. Sí, sobre todo que es un Funko, ¿no? Sí. Es el Freddy. Y es su propia versión, porque también esa es la otra, ¿no? O sea, es su propia interpretación de los Funko con el Freddy. De Frankie está prohibitivo, pero está padre al mismo tiempo, ¿no? El número 2, si bien la novela de Shelley marcó el nacimiento de la leyenda, fue el cine quien inmortalizó el personaje en la cultura popular. En 1931, Universal Studios lanzó su adaptación cinematográfica dirigida por James Whale. Para los coleccionistas del cine clásico, los objetos relacionados con las cintas de Universal Studios como pósters, autógrafos, memorabilia y utilería son altamente codiciados. Un póster original de Frankenstein de 1931 puede llegar a venderse por cientos de miles de dólares, haciendo de esta película uno de los pilares más importantes del coleccionismo de cine de terror. Un cartel de 6 pies de alto de la película de 1931 se vendió por $358,500 en Heritage Auctions, Texas, según el portal newsarnet.com. Y está increíble porque es un cartel alargado. Está súper bonito. No, hombre, está buenísimo el póster. Ya también hicimos un episodio justamente de coleccionando pósters. Cuando puedan, vayan a escucharlo. Y como para darle un poquito más de dimensión a por qué cuesta lo que cuesta este póster, ¿no? Que es de 6 pies aparte. No está chiquito y está bien padre. Y aparte, pues es justamente la película que no nada más encumbró en nuestras mentes a la criatura de Frankenstein, sino también a Boris Karloff, que ya después repite en la 9 de Frankenstein. Y después el mismo Boris Karloff se convertiría en Imhotep en la primera versión de la momia, que también por ahí, me acuerdo, creo que fue en el de Coleccionando Pósteres, ¿no? Donde hablabas de ese póster de la momia. Entonces, pues aquí tienes ya el complemento perfecto para ese póster de la momia. Y hablando de Boris Karloff, y en este mismo punto, en eBay si se meten hay un autógrafo certificado de él por 35,793 pesos mexicanos. Y está así súper bien conservado en su mica. Son $1,795. Ay, entre las figuras y esto, yo creo que le invertiría más al autógrafo, ¿eh? Sí. Bueno, no sé, es que el póster también está bonito, Lili. Yo también estoy entre si lo tuviera, estaría entre el autógrafo y el póster. Pero el busto también está increíble. Sí. Ahí como para ponerte a pensar si tuviera dinero, ¿cuál me compraría? Pues mira, si ustedes hacen ese experimento que siempre les he dicho de poner los precios más altos a los más bajos en eBay, hay un póster de película original de terror raro, así es el título, de 1935 de la 9 de Frankenstein por 1,967,582 pesos mexicanos. Ahí sí te sobra un milloncito, no está mal. Y es igual de estos pósters largos, como de 6 pies. Está muy bonito. Y tiene ahí a la novia de Frankenstein. Ah, mira, y yo no sabía que sí, efectivamente, Whale también dirige esa. Yo pensé que no la dirigía. Están muy bonitas. Fíjate que estaría increíble investigar en 1910, antes de, cuando estaba la pelea por ver qué dispositivo se iba a quedar, antes de que el cinematógrafo llegara a imponerse, había un aparato que se llamaba el kinetoscopio. Y el kinetoscopio, pues literal, es como un antecedente, no inmediato, pero es uno de los antecedentes más importantes del cinematógrafo. Y era la versión gringa. O sea, el kinetoscopio era más conocido como Nickelodeon porque funcionaban con monedas de níquel. Hay una versión de 1910 de Frankenstein producida por Thomas Alva Edison, que era el impulsor del kinetoscopio. Es obviamente un cortito, dura como 14 minutos y es la primera adaptación a la pantalla de la novela de Mary Shelley. Entonces, valdría la pena, igual, llévenselo de tarea. Vean si existen todavía pósters o material justamente vinculado a esta primera adaptación. Tendríamos que echarle un ojo, ver como cuánto vale y ver si está tan bien posicionado ese Frankenstein versus el Frankenstein que casi todos conocemos, que es el del 31, ¿no? Muy interesante, amigo. Muy, me gusta. Y en el número 1 tenemos el que para mí es uno de los ítems, yo creo que más valiosos por su nivel histórico. Es para los coleccionistas de libros antiguos. Tener una primera edición de Frankenstein es casi un sueño inalcanzable. Las primeras ediciones publicadas en 3 volúmenes son extremadamente raras y valen millones. Y no solo
solo las primeras ediciones tienen valor. Ediciones ilustradas por artistas como Bernie Grindstone en los años 80 han generado gran notoriedad, convirtiéndose en preciadas piezas de arte gráfico. Hay varios portales como el del RockefellerCenter.com que de hecho reportan que en septiembre de 2021 una primera edición estableció un nuevo récord mundial para una obra impresa de una mujer cuando fue subastada en Christie's. El libro, impreso en 1818, se vendió por 1.17 millones de dólares, rompiendo el récord que ostentaba anteriormente una primera edición de Emma de Jane Austen. En una nota más reciente del portal del New York Post y de antiquetrader.com, dicen que otra rara primera edición de la novela clásica, y que es una de las 3 únicas copias que se sabe que han sobrevivido, se vendió por la suma de $843,750 en una subasta de Heritage Auction. Y la verdad es que, y les repito, voy a subir las fotos a las redes sociales, están súper bien cuidadas. Aparte en una edición de 3 tomos. Está increíble, o sea, se ven bien bonitos los 3 libritos ahí formados y tienen toda la pinta de haber recorrido el mundo completamente. ¿Son de qué año dijiste que era? De 1818. Imagínate, estás viendo cosas de otro siglo. Sí. Está increíble. La de $843,000 sí se ve como un poquito más cascabeleada, pero la de $1 millón sí se ve casi impecable. Está súper bien cuidada. ¿Quién tuviera $1 millón para comprarte un libro? Sí, la neta. Y con esto, amigo, si tú pudieras tener una réplica del laboratorio del Dr. Frankenstein, ¿cuáles 2 objetos de su colección pondrías para darles vida? Híjole, si pudiera tener una réplica del laboratorio, sería, yo creo que el niño más feliz del mundo, sin duda. Mira, obviamente está el cerebro en un frasco, ¿no? Que es el símbolo, yo creo que más icónico de la creación de Frankenstein. Sería una pieza, yo creo que aparte central impresionante, ¿no? Tener un cerebro flotando en alguna especie de líquido. Me gustaría tener quizás el libro de apuntes del Dr. Frankenstein, sin duda, que es donde tiene todas las notas de cómo traer a la vida a uno vivo. Esas podrían ser, pero también, ¿sabes? Me llama mucho la atención, por ejemplo, de la versión del 31. En algún momento leí una biografía sobre Nikola Tesla y justamente en esa biografía te dicen que un tiempo, porque aparte del señor le encantaba vivir muy bien, entonces vivía súper endeudado y entonces en algún momento de la vida se dedicó a producir estos props tipo las bobinas de Tesla para la Paramount, y entonces justamente estas bobinas que aparecen en el laboratorio de la versión del 31, hasta donde tengo entendido, mi fuente es esa biografía que les comento. Si me acuerdo del nombre ahorita se las digo, para que igual la puedan leer o lo puedan constatar. Esos artefactos que aparecen en el filme de James Whale, se supone que los hizo Tesla, entonces estaría padrísimo quedarte con uno de ellos. De hecho, el que la recupera todos esos atrezos es Mel Brooks cuando hace su versión cómica del joven Frankenstein. Entonces, podrían ser esas 3 cosas. ¿Tú con qué te quedamos? Híjole, es que a mí también me llaman la atención como todas estas luces y estos aparatos que les ponía como en la cabeza, donde salían los rayitos, así como, sí, que creo que se relaciona mucho a lo que dices, pero también fíjate que yo había pensado como igual, su libro de anotaciones va a ser una joya, sus dibujos, sí, ¿no? Sus bocetos, todos sus esquemas han de estar súper interesantes. Y seguramente deben de tener, o deberían de tener, no sé, se me imaginan así, como sabes, como los cuadernos de anatomía de Leonardo da Vinci, así. Y con lo que hemos estado platicando, vemos que el monstruo creado por el Dr. Frankenstein no es simplemente un ser físico, sino el resultado de la manipulación científica y la ambición de su creador y las consecuencias éticas de jugar a ser Dios. Y aquí 3 preguntas que se relacionan, amigo. La primera, ¿crees que Frankenstein representa una especie de anticipo de los temas actuales sobre la inteligencia artificial y la ética tecnológica? ¿Cómo eso afectará su valor en la cultura pop? Y la 3, ¿tendremos en algún momento una nueva versión derivada de estas nuevas tecnologías con el mismo valor coleccionable? Ok, a ver, vamos por partes, literal. Que si Frankenstein representa una especie de anticipo, absolutamente. Frankenstein es el arquetipo perfecto para explorar todos esos miedos, todas esas filias, todas esas fobias y todas estas preguntas éticas que surgen alrededor de la inteligencia artificial, ¿no? De jugar a ser Dios, de las consecuencias imprevistas que tienen nuestras acciones. Yo creo que es algo que sigue teniendo mucha relevancia. Hay un punto, por ejemplo, en el que, pues, volviendo a lo que les decía hace ratito de las lecturas, hay un punto a tratar en el caso de Frankenstein en el que la criatura se vuelve monstruosa, pero se vuelve monstruosa porque se supone que los hombres no tenemos la capacidad para equipararnos a Dios, y entonces por eso es que esta lectura es tan clara y tan alegórica a esto de decir, es que somos incapaces de crear vida como la crea
a Dios, y entonces por eso es un monstruo, por eso es horrible, porque no tenemos esa capacidad. ¿Cómo eso va a afectar su valor a la cultura pop? Pues yo creo que la conexión entre Frankenstein y la inteligencia artificial pues solo aumentaría su valor en la cultura pop, ¿no? Uh-huh. Los coleccionistas siempre van a estar y siempre están buscando piezas que sean relevantes y que reflejen temas, que es lo que siempre hemos dicho en los episodios. O sea, todo lo que tenga una relevancia cultural va a ser importante porque tiene una relevancia cultural. Ahora, que nos llame la atención, ese yo creo que es un plus, o que nos guste, pues yo creo que eso es todavía más fantástico, ¿no? Entonces sí, yo creo que el coleccionismo siempre se va por ahí y por ser un reflejo de los temas importantes de nuestro tiempo, ¿no? Y en este caso, pues yo creo que la inteligencia artificial pues va de la mano. Y Frankenstein es eso, es una figura muy atemporal que encaja perfectamente en esta categoría. O sea, tendremos en algún momento a lo mejor una nueva versión derivada de estas nuevas tecnologías con ese mismo valor coleccionable. Esa podría ser una pregunta a lo mejor que podríamos sí hacernos y que podemos responder con un por supuesto, ¿no? O sea, ya hemos visto cómo las nuevas tecnologías le han dado lugar a versiones de Frankenstein más modernas, más sofisticadas, más chistosas, unas más crueles, otras más goth, más reflexivas. Y estoy seguro que en el futuro veremos muchas más adaptaciones que van a explorar esta conexión entre la criatura y la inteligencia artificial. Al principio les hablaba de Weird Science porque es eso, o sea, estos tipos, Gary y Wyatt, están un día programando, son unos geeks y ¡pum!, crean esta inteligencia artificial que aparte de todo es guapísima, está lisa y tenía la particularidad de concederle siempre un deseo, entonces estaba en otro nivel. Entonces algunas de estas nuevas versiones se van a convertir seguramente en objetos de culto y van a tener un valor coleccionable porque van a estar reflejando una inquietud de nuestros tiempos, literal. Antes de grabar te comentaba que ya había grabado ese episodio de Coleccionando Zombies, vayan a escucharlo, y Uli me decía, es que Frankenstein y la momia son técnicamente zombies porque regresan a la vida, pero la diferencia es que acá como que humanizamos más a este tipo de zombie que es técnicamente, y la diferencia entre estos monstruos como los vampiros, como Frankenstein, entre los zombies, él me decía, es que allá puede zombificar cualquier cosa, y acá yo siento que pesa tanto la figura del monstruo que después se humaniza porque empieza a darse cuenta de cómo es la naturaleza humana, que hablábamos también esto de la inteligencia artificial, lo relacionamos también con el tema de zombies, que yo creo que por eso sigue tan vigente y la tecnología sigue avanzando, que sí te pone a pensar lo que se viene, ¿no? Porque hablábamos de, ¿y qué? O sea, los zombies después van a ser tecnológicos. Frankenstein, después, con todo lo que me cuentas, claro, en algún momento a lo mejor ya no nos toca verlo, pero sí, o sea, imagínate un zombie Frankenstein virtual. Yo creo que la diferencia principal y por la cual sigue tan vigente a pesar de estas nuevas tecnologías es eso, la humanización al fin y al cabo, y eso ninguna inteligencia artificial te la va a dar. Va a ser la base, pero imagínate saltar de la base a regresar al mismo punto de lo que fue que Mary Shelley planteó, que es humanizar al monstruo. No, y también de este delirio de querer jugar a ser Dios. Y yo creo que estamos tan cerca de eso hoy por hoy, con tanta tecnología que hay, que nos vuela la cabeza y volvemos a darnos cuenta que no entendimos, ¿no? Uh-huh. Que esto que ya nos contaron de maneras muy distintas, incluso hasta en Jurassic Park sucede algo muy parecido, crear vida en este caso de un ADN, ¿no? Que estaba en un mosquito y se sale todo de control y se va todo al carajo. Pero así somos de necios los humanos, no entendemos, de verdad. Y esto creo que no me acuerdo en qué episodio también ya lo habíamos platicado, de cómo el tema inteligencia artificial, como dices tú, sin esta parte humana, sin este factor humano, pues simplemente es una herramienta, depende mucho de cómo la utilicemos, de qué uso le queramos dar. Si es un uso en beneficio, por ejemplo, en el caso de la ciencia, en beneficio de la población, pues está padre, ¿no? Pero si lo vas a ocupar para crear, no sé, minions o esclavos, creo que es en donde empieza a ponerse un poquito más oscuro el discurso y te empiezan a entrar todas estas implicaciones éticas y de las que se puede uno ponerse a disertar por horas y horas y horas. Me estoy acordando que también hay un episodio de Black Mirror donde una chica pierde a su esposo y digo, ya saben, ¿no? Cómo es Black Mirror en esta sociedad medio extraña, llena de tecnología, y ella pide como un esposo a domicilio, que es la viva imagen del esposo que ya falleció. Entonces, obviamente lo programa, lo revive técnicamente porque es un robot, es un androide, pero es igualito a su esposo, habla igual, tiene los mismos recuerdos. Pues eso también es un Frankenstein, ¿no? Es un Frankenstein moderno, que qué miedo, que hace poco también leí en Twitter o Next, donde esta inteligencia artificial que replica las voces de tus seres queridos que ya no están para que los escuches, es que sí da miedo, ¿no?
Pues es que justamente estás ya tan cerca de conseguir este tipo de cosas que ya están enfrente de ti, o sea, ya no va a depender, ¿cómo decirlo? Sí, o sea, ya no es si te parece o no te parece, o sea, ya está ahí, ya funciona, ya depende más bien, te digo, de qué uso les demos, porque realmente, pues esto sigue avanzando y va a seguir avanzando. Sobre todo el tema de inteligencia artificial, pues yo creo que va empezando y se va a poner muy bueno, la verdad, pero es lo mismo de siempre, o sea, yo creo que depende mucho de cómo ocupes esa herramienta. Y lo que platicábamos al principio, o sea, yo creo que el mismo mundo del entretenimiento es literal un claro reflejo de este concepto, de esta, ¿cómo llamarlo? Sí, de este complejo de Frankenstein de querer o de crear criaturas que están orientadas pues a entretenernos, ¿no? Decías ahorita, por ejemplo, el de Black Mirror, pero pues todas las criaturas, o sea, el xenomorfo pues también es una criatura. Sí. ¿Quién la creó? Pues la crearon a partir de los navíes, por ejemplo, de James Cameron, también son criaturas. También. Y así nos podemos ir, o sea, el mismo tiburón, te digo, creo que el mundo del cine, incluso el mundo del entretenimiento en general, porque incluso la misma literatura te lleva a crear cosas de la nada, a crear personajes, y ya depende del autor cómo los trata, ¿no? No sé, un Dickens que le encanta maltratar a sus personajes todo el tiempo y al final reivindicarlos, o un Stephen King. Creo que en general los humanos tenemos, te digo, ese complejo de querer jugar a ser Dios y de querer crear. El tema, pues es ese, es aprender esas lecciones que nos van dejando todas estas historias para, creo yo, para no cometer esos mismos errores. Sí, me acordé también de Cementerio de Mascotas, pero bueno, ya nos estamos desviando. Regreso a los zombies y a Frankie, como que sí es lo mismo, pero diferente. Entonces, los que nos estén escuchando, las que nos estén escuchando, ya dirán qué va a proceder con este monstruo. Y en nuestra sección de coleccionando datos, les voy a contar que, según el portal de factsite.com, el castillo de Frankenstein es real. Mary Shelley se inspiró para escribir esta novela mientras viajaba por lugares históricos de toda Europa. Uno de esos lugares era un castillo en Hesse, Alemania. Durante el rodaje de un programa de televisión de ciencia ficción en 2008, los dispositivos de grabación captaron sonidos paranormales. Un equipo de especialistas internacionales que preparaban el episodio 107 de Ghost Hunters International recogió una frase en el antiguo idioma alemán. La traducción de la frase sonaba como "Arbo está aquí". Al principio la frase no tenía sentido, pero cuando los expertos profundizaron en la historia del castillo, descubrieron que en ese lugar había vivido un caballero llamado Arbogast, y la verdad, se antoja una experiencia de esas para coleccionar. Creo que fue en el episodio de vampiros donde les platicábamos de la famosa Villa de Odati, donde se reunieron cerca del lago de Ginebra. John William Polidori, Lord Byron, es el esposo justamente de Mary Shelley, y como de ahí cada uno salió con un cuento, ¿no? Uno salió con el vampiro, Mary Shelley termina ahí de crear Frankenstein, entonces no sé si sea el mismo lugar al que se refieren, pero pues está increíble ir a que te espanten, pues estar en el lugar donde fue creado. Y ya para terminar, amigo, ¿cómo crees que seguirá evolucionando el mercado de coleccionables de Frankenstein? Pues yo creo que en el mercado de coleccionables de Frankenstein va a seguir creciendo, seguro, y va a seguir evolucionando en los próximos años. Cada vez hay más personas interesadas en el género de terror, en la ciencia ficción, en Frankenstein, y pues es una figura, como te decía, central, o sea, para nuestro universo, para el universo de los monstruos, ¿no? Por ahí van a hacer ya un parque justamente en Universal, dedicado única y exclusivamente a los monstruos de la Universal. Va a estar el molino que sale en la película de James Whale, o sea, es increíble. Las nuevas tecnologías y las plataformas yo creo que van a seguir ayudando y van a seguir haciendo que esto sea más fácil para todos, para comprar y para vender. O sea, yo creo que es un personaje bien trascendental, tan trascendental que seguimos hablando de él después de cuántos años de haber sido creado, ¿no? Y sigue siendo relevante y va a seguir siendo relevante. Yo creo que su conexión con estos temas que hemos estado articulando a lo largo del episodio, la ética, la tecnología, la condición humana, pues hacen que sea una figura fascinante para los coleccionistas, para los amantes del terror. Entonces, pues sí, yo creo que va a haber Frankenstein para mucho rato más. Te digo, a mí creo que lo único que sí me llamaría la atención es ¿en qué momento vamos a pasar la página y cuál va a ser, no el nuevo Frankenstein, ¿no? Sino el nuevo tema que nos vaya a inquietar de esta manera como nos inquieta? Sí, la verdad es que hablando y haciendo el guión y escuchándote y todo, sí está de pensarse el tema. Es muy divertido hablar de terror, de hablar de los coleccionables, algunos caros, algunos baratos, porque también, ¿no? Eso es lo interesante. De Frankenstein hay para todos, desde la versión de mi monstruo amigable, también se ha convertido como en una figura de dominio público. Pero ya hablando en serio de todas
todas estas complejidades de las que habla, sí llega a ser un poco inquietante. Claro, porque fíjate, fue creado en 1800 y tantos, ¿no? Y seguimos hablando de lo mismo. O una de dos, o no hemos entendido los mensajes o entendemos lo que queremos entender. Creo que también eso es bien fascinante de esta obra por sí sola, porque le puedes meter lecturas de donde sea. ¿Y qué más humano que esta criatura? Podemos concluir entonces que Frankenstein no solo es un monstruo, es una obra de arte viviente que desde su nacimiento literario hasta su impacto actual sigue siendo una fuerza poderosa. Para los coleccionistas es un reflejo de cómo las historias más antiguas pueden evolucionar y mantenerse vigentes. Desde juguetes hasta cómics y desde libros hasta películas, el monstruo de Frankenstein es casi seguro que seguirá caminando entre nosotros. Para despedirnos, no olviden seguirnos en Instagram y TikTok, donde nos pueden mandar las fotos de sus colecciones, comentarios, de qué temas quieren que hablemos, etc. O se puede suscribir por favor en Spotify, Apple Podcasts y YouTube Music. A mí me pueden seguir en Twitter o X y Threads, estoy como @liamx7. Y amigo, tus redes. Estoy casi en todos lados, en X, en Meta, en Letterboxd, en Letterboxd, en TikTok, estoy como el Lalo Banda en todas. Ahí me encuentran y ahí podemos seguir platicando. Cuéntenos qué les parece a ustedes este rollo de Frankenstein. ¿Ya lo conocían? ¿No lo conocían? Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima semana. Bye. Bye. Este fue el podcast de Legión Coleccionista. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.